En este vídeo vamos a ver la aplicación de la derivada al cálculo de la curvatura de funciones. ¿Qué es la curvatura? Pues una función tiene curvatura positiva si la gráfica sirve la curva de la forma esta, como si fuese una U, es decir, se curva hacia arriba. Una función va a tener curvatura negativa si su gráfica sigue la curvatura de la forma como un puente, como un túnel, es decir, se curva hacia abajo. Normalmente esto se le suele llamar concavidad a la forma de arriba y convexidad o convexa a la forma de abajo. Existen algunos libros que lo tratan de forma contraria, entonces pues una forma de no tener problemas pues se llama la curvatura positiva y curvatura negativa. Siempre es recomendable cuando se haga el estudio de la curvatura acompañar de la forma, acompañar del dibujito para que quede clara la notación, ya que existen controversias entre unos textos y otros a la hora de decir qué es cóncavo o qué es convexo. Como definición última, pues se llama punto de inflexión a un punto en el que la función cambia de curvatura, es decir, pasa de ser curvatura positiva a negativa o viceversa. Proposición. Dada una función f definida en un intervalo i de los números reales hacia los números reales, que sea continua en el intervalo i derivable dos veces en el interior de la función i, es decir, que la segunda derivada sea continua, para un punto a perteneciente al intervalo se tiene, si la segunda derivada es positiva, la función tiene curvatura positiva en x igual a a, es decir, va hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa en el punto, la función tiene curvatura negativa en dicho punto, es decir, es de esta forma. Y si la segunda derivada es 0, entonces x igual a es un candidato a punto de inflexión para la función. Repetimos candidato, porque no tiene por qué serlo aunque anule la derivada. El estudio lo vamos a hacer de manera igual a como se hacía para el crecimiento y decrecimiento. Hacemos una tabla y calculamos los puntos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, estudia la convexidad de la función f de x, x al cubo menos 3x. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. F' de x sería 3x cuadrado menos 3 y la segunda derivada es 6x. A la vista de esto, al igualar la segunda derivada a 0, obtenemos 6x igual a 0, es decir, x igual a 0. Esto nos proporciona un candidato a punto de inflexión que es el punto x igual a 0. Hacemos la tabla y en la tabla pues particionamos la recta real de acorde a los puntos que hemos encontrado como candidatos. Es decir, menos infinito hasta 0 y luego desde 0 a más infinito. Ponemos aquí la segunda derivada, antes para el crecimiento poníamos la primera, pues ahora es curvatura, ponemos la segunda, y la función f, en la que vamos a ver si es curvatura positiva o curvatura negativa. Para determinar el signo de la segunda derivada, pues tenemos que coger un punto en cada intervalo. En este caso la derivada es bien sencilla, 6x, va a ser muy fácil de determinar. Cogemos, por ejemplo, el x igual a menos 1 en este intervalo y 6 por menos 1 es menos 1, por tanto signo negativo. Eso quiere decir que la curvatura en este intervalo va a ser negativa, es decir, la función se va a curvar hacia abajo. En el otro intervalo, cogiendo x igual a 1, 6 por 1, 6, positivo, me va a determinar una curvatura positiva, es decir, la función se curva hacia arriba. Como resumen, pues decimos lo siguiente. En x igual a 0 tenemos un punto de inflexión porque hay un cambio de curvatura, pasa de ser curvatura negativa a curvatura positiva, por tanto, cumple el criterio y es un punto de inflexión. La función tiene curvatura negativa en menos infinito 0, es decir, de esta forma, como veis, acompañamos siempre del simbolito, y la función tiene curvatura positiva de 0 a más infinito, es decir, es hacia arriba, acompañamos del signo para que no se nos olvide y quede más claro. Vamos a ver ahora una observación sobre la convexidad y las asíntotas. Cuando veamos el ejemplo en otro vídeo quedará más claro de lo que estoy hablando. Las asíntotas pueden producir cambios de curvatura, al igual que las asíntotas podrían producir cambios en el crecimiento, pues pueden provocar cambios en la curvatura y las tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la tabla, como hicimos en un vídeo anterior en los máximos y mínimos, en el crecimiento. Por ejemplo, calcula la segunda derivada de la función f de x, 2x partido de x más 1. Si nos damos cuenta, aquí x más 1, al igualarla a 0, pues nos provoca que a x igual a menos 1, que es la asíntota de la función. Es decir, esta función tiene como asíntota x igual a menos 1 y eso va a provocar posibles cambios. La derivada primera, pues la derivamos haciendo la regla del cociente, derivada de esto 2 por el segundo sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador,
desarrollamos y esto queda, queda 2 partido de x más 1 al cuadrado. Para la segunda derivada vamos a hacerla sin simplificar y simplificando para que veamos los cambios, pues derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador partido de x más 1 a la cuarta en este caso. Esto nos provoca esto de aquí, y esto se quedaría sin simplificar. Si yo esta derivada la igualo a 0, voy a encontrar x igual a 1 como una solución, perdón, x igual a menos 1 como una de las soluciones. Es decir, la asíntota me va a aparecer como posible candidato a punto de inflexión. Si lo voy a tener claro, pues que tengo que tener las asíntotas en cuenta, pues puedo simplificar y al simplificar saco factor común el menos 4 o directamente desde aquí multiplico solamente estos dos y el x más 1 me lo quito de arriba y de abajo y me queda esto. En este caso, al igualar a 0 la derivada no voy a encontrar ningún valor, porque al igualar el menos 4 a 0 no encuentro soluciones. Y al hacer la tabla, pues si no me acuerdo que la asíntota tengo que tenerla en cuenta, puedo equivocarme al hacer el cálculo de la curvatura, porque dependiendo de dónde coja el punto me va a salir positivo o negativo. Entonces, como recordatorio final, esta observación, que a la hora de hacer la concavidad y convexidad, o bien tengo en cuenta que las asíntotas tienen que aparecer en la tabla y simplifico a tope, o bien no hago la cancelación de numerador y denominador de los factores que se puedan ir para que al igualar a 0 me aparezca el candidato a punto de inflexión, bueno, falso candidato a punto de inflexión, que sería la asíntota vertical en este caso.